que es un poco tarde y reciba en el nombre de Jesús in the name of Jesus la palabra de Dios. the word of God. Pueden buscar la palabra en You can Isaías 53. In Isaiah 53, praise the Lord. Una vez más le digo, Once again, I tell you, reciba esta palabra, receive this word. Amen. porque esta palabra Because this word es medicina is en medicine nuestra vida, for our lives. es lo que nos da vida. Amén. It gives life. It's not. Gloria a Dios, lo tienen, hermanos. Amen. La palabra de Dios se The lee word en el of God nombre is del read in the Padre, name of del God, Hijo the y del Father, God, the Espíritu Son, and God, the Santo. Holy Y el pueblo de Spirit. Dios dice, We say amen, the church of God. dice la palabra de It Dios en says Isaías in the word of God, 53:1. Isaiah 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Brother, who has believed ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? is the arm of the Lord revealed? Subirá cual renuevo delante de él, For he y shall como grow up raíz before him de as a tierra tender seca. plant, No hay as a parecer en root out of the él, dry ground. ni He hermosura has no form, le no veremos, comeliness, más we shall see him. inatractivo para que le There's no deseemos, beauty, despreciado y desire him. desechado entre los he is hombres, despised and rejected varón of de men, dolores, a man of sorrows, experimentado en quebranto, y como que acquainted with escondimos grief, de él el and we hid rostro. as it were our faces Fue from him. menospreciado He y was no lo despised, estimamos. and we esteemed him not, Ciertamente llevó él nuestras he has borne enfermedades our y griefs sufrió nuestros and dolores. carried our sorrows. Y nosotros le tuvimos Yet por azotado, we did esteem por him herido stricken, de Dios smitten of y God, and abatido. afflicted. Mas él herido But fue he was por nuestras wounded rebeliones, for our transgressions, molido por he nuestros was bruised pecados. for our El iniquities. castigo de The nuestra paz chastisement of our fue sobre peace él, was upon him. y por su llaga With his fuimos stripes nosotros we curados. are healed. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias. Heavenly Señor. Father, we thank you. Gracias, Padre, porque tu palabra, Thank you, Señor, ha Jesus. sido en esta hora, Your word this Padre, hour, leída, Padre. has been Yo sé, read. Señor, que desde este I momento, know in Señor, this very moment, tu Santo Espíritu, Señor, Holy empieza a Spirit tocar las vidas, is going to Señor. start touching lives. Padre, en esta hora, In Señor, this hour, God, ya ha salido tu palabra, your Señor, word y tu has palabra proceeded, dice, Señor, and your word says, que tú la mandas, Señor, You y ella send it, va God, y hace lo que and it tú le has goes and mandado does the hacer task y no that you regresa sent it to do, vacía, and it does Señor. not return void. Padre, en esta hora, Señor, In yo this declaro very hour, nuestros oídos we declare abiertos, the Señor. ears open. Yo declaro nuestros corazones declare the heart listos, Señor, preparados, Padre, para prepared recibir, Señor, tu to palabra, receive Padre. your word. Yo pido sea tu Santo As Espíritu, the Holy Señor, Spirit sobre todos nosotros, upon Señor, all of us, que tú ministres, Señor, you en may esta hora, minister in Padre. this Yo hour. pongo mi vida en I tus put my manos, life Señor. in your hands, God. Yo pongo, Señor, I put mis labios, my Señor, lips para tu servicio, for your Señor, en service esta hora, para que tú in los this uses, hour Señor. so you may use Lo que them. tú, Señor, quieras you, hablar, God, lo que want tú to quieras speak today, traer a una what you vida, want to Padre, bring tú from lo my life today, ministres en esta hora, Padre, in this hour. porque tú has sido mi ayudador, You've tú has been sido my mi help, cuidador, Señor. my Tú protector, eres mi respaldo, you Señor. are my guard. Tú eres, Señor, quien me acompaña y me You enseña, come Señor, with todas las me, you cosas, teach me Padre. all things. Y te doy gracias, Señor, And I en thank esta you, Lord, hora, Padre, this hour, por mi salvación, Señor. salvation, Por mi familia, For my Padre, que está family presente, Señor. that's Y present, por todos mis hermanos, and all the Señor. brethren, En tu amor, Jesús de in your love, Nazaret. Jesus Te doy Christ of gracias, Nazareth. Padre. We Te thank doy you. gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amen. Pueden tomar sus asientos, You may be hermanos. seated. Gloria a Dios, estamos contentos, Holy, amén. holy God. Are we Estamos delighted to be contentos here? porque Are we delighted? hemos llegado con We're bien, delighted amén. because we Y came here whole. estamos a punto We're de at the point of entrar a una semana en la going cual into a week in which toda la gente se everybody tiene una gratitud en su corazón, aunque they're no saben thankful por in qué. their heart. They don't know why. Pero hay una gratitud en el Some people corazón del are hombre, thankful in their aunque heart. no tenga a Dios en su Even though corazón, he does not have God in aunque their no heart. tenga a Dios en su vida. Even though they don't have God in their lives. Y viendo yo la palabra de And me Dios, looking at the Word of God. verdaderamente a quien debemos de dar gracias es a nuestro Dios, It's our amén. God.
que Él es el que He nos is da la the vida, one who gives us life. Amen. y aún este soplo de vida que And hay en this nuestras breath of vidas life va a regresar a Él, It's amén. going to return to Him. Así es de que Amen, brother. todo lo que Él hace Everything posible that en He makes nuestras vidas, possible in our hermanos, lives. espero yo que con este I way that with mensaje, this message, el día de gracias, the day of Thanksgiving, podamos agradecerle a we nuestro may Dios thank God primeramente first por todo lo que Él es en for nuestras everything He vidas, is and what He amén. means to us. Por Amen. todo lo que Él nos guarda, Everything por that He has todo lo que Él nos protected us bendice, from, blessed us por with. todos los trabajos que Él hace y Brother, all the nosotros a works that veces He does, and no los podemos entender, we no can los just can't podemos ver, understand no los them, we podemos can't see them, apreciar, we can't appreciate them. Amen. pero But es grande la bendición de it's Dios, great, the hermanos, blessing of God. Amen. en todas nuestras vidas. In all our lives. Es grande su poder y His su power is amor great, His love is que ha great. sido derramado en It's been nuestros poured in our corazones, hearts. amén. Amen, brother. Porque sin su amor Because in nosotros His love, nada podemos dar, amén. Without His love, you can't give anything. Es el amor que Brother, it's fluye the love that a flows, través de Lord, ese sacrificio through que that hizo Él en la cruz sacrifice del that He made Calvario, on the amén. cross of Calvary. Es Amen. por el cual nosotros podemos That's the reason entender that we can que understand es un amor que nosotros It's a no love podemos that alcanzar, we cannot reach, pasar tanto dolor, go through so much pain. pasar Come on, brother. tantas Hallelujah. heridas, Go tantos through so much desprecios, wounded, despised, ver a su creación looking at His creation perdiéndose, hermanos. perish. Un grande dolor para A Dios, great amén. pain for God, Father. Es por eso que Él tuvo que hacer ese That's sacrificio why tan Jesus had grande to make that para sacrifice that was so demostrarnos great su amor, to amén. demonstrate to you and me His love. His Una de love. las mejores formas de comprender One of el the amor best de ways Dios to es understand the love of God is, leer la palabra amen, read the Word of God y leer cuando Él va and rumbo al read when Calvario. He's on His way to the Mount of Calvary. Y a veces nosotros pensar Sometimes we think que esa gente fue muy mala, that those people were very cruel. que esa gente no sabía qué The hacía, people didn't know what they were doing. pero hermanos, créanme But que church, believe me, hoy en día today, now, in these times, nosotros sabiendo la verdad, us knowing the truth, nosotros entendiendo la us verdad, understanding the truth, seguimos hiriendo we a keep ese Salvador bruising tan our grande. Savior that is so great. Y a veces a través de la palabra Sometimes through the Word, es como Dios nos ministra that's how God y nos ministers. hace entender And He que makes no us solamente understand, por ellos, not sino only by por nosotros, hermanos, us, porque de ninguna manera because no other way yo y usted you and I pudiésemos tener parte could con have Dios. had a would Solamente have a been través co-heirs de with Cristo, Christ, solamente a with God, través de only su through amor Jesus, only y through del the love of sacrificio que Jesus hizo and en the la cruz del sacrifice that He made Calvario. on the cross of Calvary. Hallelujah. Amen. Amen. Gloria a Dios, dicen a Dios, Glory to God. dicen al Round Señor. of applause for our Lord. En esta noche en el libro And de this Isaías, night de in the Isaías book of Isaiah, 53, chapter 53, nosotros podemos ver el sacrificio que we see Dios the hizo por sacrifice that nosotros. God made for us. Palabra profética, A prophetic word here. y voy a leer un poquito acerca del And I'm going to profeta read a little Isaías bit about the prophet Isaiah en el ambiente histórico del ministerio and the profético de historic Isaías. ambience of hijo de Isaiah, Amós. the prophet, son of Amos. Fue en Jerusalén It was in Jerusalem durante el reinado de in cuatro the reyes de kingdom Judá: of 4 kingdoms of Judah. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Amen. Y en el ministerio de Isaías And in the ministry of Isaiah, cubrió casi medio siglo de la historia it de was Judá. almost in 1 century of Judah. Según la tradición According hebrea, to the Hebrew Isaías tradition, fue Isaiah martirizado al was a ser martyr. aferrado por la Amen. mitad. He was cut in half in a tree. Nosotros encontramos So, algo sobre esto en Hebreos He was sawed in 11:37. half in a tree. And we see this in Isaiah 57 Por orden del by the order of malvado hijo de Ezequías the evil y son. sucesor del trono, el rey Manasés. Amen. Amen. The King Manasseh. También vemos que a Isaías lo Isaiah llaman el profeta the prophet, evangélico, the evangelical
Porque de todos los libros preacher, del because Antiguo of all the Testamento, books in the Old sus Testament, profecías mesiánicas contienen messianic prophecies, la declaración contain más the completa declaration that's more y complete clara del and Evangelio clear de of the Jesucristo. gospel of Jesus. Amen. Su visión de la cruz en His el vision on the capítulo cross in chapter 53 53 of es la Isaiah profecía más is the most específica y detallada specific prophecy de toda la and detail Biblia throughout the whole Bible, acerca de la muerte expiatoria according to the de death Jesús por of los Jesus pecadores. Christ for the sinners. Y en este mismo capítulo And in the same chapter 53 53, nosotros podemos encontrar algunas de las we can profecías find some mesiánicas of the de messianic Isaías prophecies of en la Isaiah vida y ministerio de in the Jesucristo. ministry and life of Jesus. Voy a nombrar I'm going 12. to name 12. Su encarnación y His deidad, incarnation, deity, su juventud, his youth, su misión, his mission, su his obediencia, obedience, su mensaje y unción his por el message Espíritu and anointing Santo, by the Holy Ghost, sus his milagros, miracles, sus his sufrimientos, suffering, su rechazo, his rejection, su vergüenza, his shame, su muerte expiatoria, his death, su ascensión his ascension, y su segunda venida. and his second coming. Y el libro de Isaías, And we que see in tiene the book of 66 Isaiah libros, lo that hemos oído por 66 nuestro hermano chapters, Yashua, and we heard this from Uncle Joshua. que es como It's like la Biblia completa the complete en Bible capítulos. in chapters, knowing that the Bible has 66 books. En esta noche, hermanos, And in this night, el título de esta the prédica, yo title le of this puse la preach, I palabra put the word, profética the prophetic word, hecha realidad en Jesucristo. made alive in Jesus Christ. Nosotros vamos a ver a través And de we're la going to see through the palabra word of God, this y de beautiful, la palabra in the profética prophetic word, algunas de estas características y some of these profecías characteristics and prophecies por el Espíritu Santo y usando a of the su Holy siervo Spirit Ben using his Isaías. servant Isaiah. En Isaías In Isaiah 53:1 53:1, dice la palabra de Dios: It says ¿quién here, ha creído a nuestro anuncio? who hath believed our report, ¿Y sobre quién se ha and to manifestado el whom brazo is de the arm Jehová? of the Lord revealed? Nosotros podemos ver a través de la We can palabra, see hermano, que in the word of God, aún en el Antiguo Testamento in y the aún Old cuando Testament, vino Jesús, and ni a when él le Jesus creyeron, came, they didn't amén. believe him. Y nosotros vemos que en nuestros And we see días, that en in our nuestras vidas times, personales, In our personal lives, muchas de las personas many of también the no creen a people, nuestro anuncio, they don't amén. believe our report, Y nada podemos hacer, and we can't do anything. y como que a veces nos desesperamos, Sometimes we get desperate. porque nosotros lo único que hacemos es The only que thing we do is nos duele ver el it alma hurts us to de see the nuestros seres soul queridos of our loved ones. que si nuestro Dios tomase If la our God decisión, then I make the decision. sabemos qué va a pasar con sus vidas. Amen. We know what's going to happen with their lives. Entonces a veces como que nos desesperamos, amén, Sometimes we become de desperate. que no crean a nuestro anuncio, They don't want to believe our report. pero de alguna u otra manera One way or another, Dios God es tan especial, is hermanos, very special. que cada día Él está salvando Every day He's saving familiares nuestros, our family members. que cada día uno se da Every day cuenta you notice de que el anuncio de that los the siervos report de of the Dios servants of God, parece ser que no hace efecto. it seems like it doesn't become active. Yo pienso que en el tiempo de But I think in Isaías, the time of Isaiah, al estar en ese reinado, Being in ese that kingdom, rey Manasés, Manasseh, good Lord, que fue uno de los más was one of the pecadores, de los terrible que sinners. voltearon todas las cosas al revés, Amen. He turned the word todo lo upside que había down. hecho su padre Everything that his Ezequías, father did, él lo volvió todo en contra, Hezekiah, he hermanos. turned everything against. Todas las the will cosas of God. buenas que leemos Everything del good rey that we read Ezequías, of King Hezekiah, él parece ser no It seems haber like sido hijo de Manasseh Ezequías. was the son of Hezekiah. Nada aprendió de su He didn't padre, learn nothing from his dad. pero But la noticia, hermano, the report, las buenas nuevas the good news, de Dios siempre of traen God esperanza mientras always bring hope. hay vida y esperanza, Brother, dice so su while somebody has palabra. life, as the word says, there's hope. Ya una vez pasando de esta vida, Once passing to the se other acaba esa life, esperanza, that amén. hope is lost. Amen, brother.
Y Dios nos sorprende cada And día God dándonos surprises us every noticias. day, giving us news. Como por ejemplo, hoy For platicando example, con la I familia, was talking with the family cuando yo fui a Texas, when I went to Texas me tocó compartir con un I primo de shared mi esposa. with a cousin of my wife. Y él me decía que He él told no me quería llegar a la iglesia He didn't porque want to go to church. no le gustaba cómo le hablaban. He didn't like the way they talked to him. Mismos familiares. His own family members. Y yo le explicaba y le decía, And I explained to es him, que no es a oh, ti, it's not ellos pelean you. por tu alma, They ellos fight for quieren your soul. ver que tu alma se They salve. want to see your soul saved. Y me decía mi suegra que él So, está llegando a la My iglesia mother-in-law ya. is now telling he's going to church. Y le doy gracias a He Dios goes to church. porque So I thank God. los 2 o 3 días que pude The 2 or compartir 3 con él, days yo that I sé could share que with them, Dios hizo algo en I su know vida God did something in his life. y Dios me sorprende And cada God día, surprises hermano, me every day. Praise God. al saber aún que mi Knowing esposa that even tiene my familiares wife cristianos, has family hasta members who are pastores Christians también. and pastors. Es una bendición de It's a Dios blessing of God. Praise God. al saber que Knowing mi abuelo, my grandpa, en quien yo estimo mucho And who por I su esteem recuerdo y a su lot, enseñanza, por because ser un hombre bueno of conmigo, his teachings and being a good man, saber que él fue bautizado, and hermanos, that he was baptized. que él fue, él aceptó al He Señor y fue accepted the Lord and bautizado. was baptized. Es algo bien especial para mí saber estas special to know cosas, these things. pero But Dios nos sorprende. God surprises No us. todo es malo, amén. Not everything is bad. No todo el caminar que hemos caminado And es this malo. walking that we walk is not evil. A veces decepcionados, a Sometimes veces we are let heridos, down, we are hurt. pero sabemos que aquí But we know obtenemos la that we victoria obtain con the nuestro victory Dios, with our God. porque Él caminó el camino, He hermano, walked de dolor, the path of pain of sorrows. porque Él anduvo en el camino de He was sufrimiento, in the path of suffering. porque Él anduvo, hermanos, en el camino donde fue He was in the rechazado, way where he was rejected. donde muchas de las veces nosotros leemos en la Many palabra de times you Dios, read Él in the word siendo of God, Dios, him being God fue rechazado, was hermanos. rejected. De estos que leímos, We just read. vamos a leer un poco acerca de su sufrimiento Let's por read a usted y little por mí. bit of his suffering that he did for you and I. En Isaías 56 dice la palabra: di mi cuerpo a los heridores Amen. y mis mejillas a los que me meceaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Aquí So vemos here, que esta palabra es you profética, see amén. that this word is prophetic. Thank you, Lord. Lo que el siervo de Dios, el The servant of vidente, God, miraba, what he saw, palabra profética. he gave a prophetic Pero en word. Mateo 26, In Matthew 67 se cumple la palabra. The word comes to pass. En 26:67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le daban puñetazos, Yeah, they did. y otros le abofeteaban They spit in his diciendo: face and buffeted him. profetízanos, Showed him, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí vemos el cumplimiento de la palabra here we del see the word sufrimiento coming de to nuestro pass. Señor Our Lord Jesucristo. Jesus saying, prophesying to us how Christ was he that smote thee. Amen. Ser escupido en la cara, hermanos, They spat in his face, y nosotros and we, en nuestro caminar in our walking y en lo que hacemos, and what we do, muchas de las veces no tenemos Many mucho times, aguante, mucha we don't resistencia. have a lot of forbearance. Muchas de las Many veces, times, si nos pisan el dedo if they gordo, step on the big toe, if they step on your big toe, podemos perder hasta la you salvación. can almost lose your salvation. Tenemos mucho que aprender de nuestro We have a Dios, lot to amén. learn from our God. Él es el maestro. He is the teacher, the great teacher. Y gracias a Dios And por thanks be to God
por su palabra y por tener siervos que nos dan la palabra como debe de ser, amén. Que no la suavizan, pero con sabiduría la dan también, con amor, amén. Vamos a leer en Mateo 27, del 27 al 31. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Gloria a Dios. 27, del 27 al 31. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hinchando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Grande fue el pago por nuestra salvación. Grande fue el dolor. Para que yo y usted pudiésemos llegar a la casa de Dios y estar sentaditos en aire acondicionado, en calefacción, hermanos. Y qué tremendo que él tuvo que pagar ese pago tan grande por mí y por usted, para que podamos ser libres. No le hace que no crean a nuestro anuncio, pero eso no nos debe de afectar, amén. Nosotros debemos ver la pasión y el amor de nuestro Dios por su vida, de usted, y por la vida de todo aquel que no lo tiene, amén. Casi nunca me pongo esto. Y mi esposa me dice: ¿te ves? Dice: no, tú vístete como tú quieres. Y yo no le digo nada, le digo: yo solamente obedezco. Pero mire, aquí no está Cristo. La historia, a veces nosotros vemos que las personas traen su crucifijo y traen a Cristo todavía en la cruz. Amén. Mi Cristo no está en la cruz. Esto es para recordarme a mí que la historia está completa. Que la historia no he sido engañado. Amén. La historia está completa, hermano. Él no quedó en la cruz. Mi Dios está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por mí, rogando por mí, rogando por su vida. Hermano, cuando usted pone su mano, Él está allí respaldándole. Amén. La historia está completa. Y cuando uno ve que está en la cruz crucificado, uno ve una historia incompleta. Amén. Nuestro Dios no está en la cruz, hermanos. Nuestro Dios vive y reina. Nuestro Dios, su nombre es por los siglos de los siglos. Mire, a veces es fácil pecar, hermanos.
A veces es fácil decir las cosas que no debemos de Sometimes decir. needed to say the things we A shouldn't veces say. es fácil tomar decisiones Sometimes it's que easy to no, make que decisions. nos van a costar It's después. going to be costly later on. En esta semana pasada trabajábamos yo y mi hermano me and Moisés my brother Moses were working. y Big Mo. pintamos una tienda por And they fuera, were painting a store from the outside. una tienda que fue hecha en It was a store made, 1926. good Lord, 1926, the good old days. La mejor madera, The hermano. best wood. De acacia. Aleluya. Y el Señor me And the preguntó si Lord podíamos asked pintar me unas if we could bancas paint some benches de la misma edad. of the same century. Y cuando la And levantamos, when we lifted up the benches, había una ciudad allí abajo de there was a city arañas. there of spiders. Y tuvimos que limpiarlo, pero We se had me to venía clean a la up, mente but something came to my mind. que es igual a nosotros, It's the hermanos. same way with us. It applies. Nunca Never, sabemos cuándo va a llegar el you never cambio, know when the change is going to come. que va a cambiar That todo lo que ven He's nuestros going to ojos, change everything our eyes que perceive. todas las cosas materiales, Everything material, dice la palabra de it says in Dios, the Word of God, que van a ser fundidas, they're going to be, que van a ser desechas porque Él they're going trae to come to pass, cielos destroyed. nuevos y Is He bringing tierra a new heaven, a nuevamente. new earth? Y me traía a la mente It came to my que allí mind. se les acabó la historia The story ended a las there for arañitas, ¿verdad? the spiders, Pero hermano, también a but nosotros. also for us. Un día va a pasar One así day, dice la it's going to palabra, come to pass. que en un The abrir, word of the Lord, in a un twinkle of an cerrar y eye, abrir de ojos, hermanos, esto in va a twinkle a of an morir. eye, it's going to happen. Y decía yo, And I oh, said, cuántas veces, How cuántas many times, how many predicaciones, preachings cuánta verdad oyen much nuestros truth oídos do our ears y hear, hacemos caso. and do we listen? Mire también lo que me Look, encontré. also what I found, Aleluya. praise Gloria a God. Dios. Trabajando en ese building me Working in ministró el that Señor. building, the Lord ministered to me. Gloria a Dios. Estos también son de 1927. Good Lord, 1927 as well, brother. These nails, Son clavos amen, from que se 1927 usaban en ese that were tiempo used in that time para clavar el side, hermano Ernesto. to nail the siding, brother Ernesto. 2 pulgadas y media. 2 por ahí. inches and a half about. Y pensando yo en esto, And me thinking luego se upon me this, vino a la mente mi something came to Cristo, mind of my Christ. sus heridas. It's pain, brother. Y decía yo, And I estos los said, saqué, salieron fácil, ya These estaban came out sueltos. very easily. Y le dije a mi hermano, estos And I los voy a told my brother, guardar. I'm gonna keep these. Este es un recuerdo grande. There's a great, great reminder. Y a veces esto es mejor que una And cruz. this is better than a cross. Siquiera vendieran mejor estos para ponérnoslo aquí. Para que cuando They can tomemos sell malas these and we can put them decisiones, upon our necks, and if we make bad nosotros decisions, recordáramos que maybe con we can esto fue remember that clavado with this, nuestro our Cristo. Savior was nailed to the Y cross. que cada vez que And every pecamos time we nosotros, sin, nosotros le herimos, hermano. we hurt Him. Él vive, He Él no lives. está muerto. Christ isn't dead. Él vive, Él Christ siente, reigns, hermano. He feels. Amen. Él vive. He lives. Me puse a pensar And I thought, que estos pues están muy chiquitos, ¿verdad? these are very small, correct? Pero But les voy a dar más o menos un I'm gonna ejemplo give del you an tamaño que eran los que example le clavaron a él. of the Roman nails, which were used. ¿Se imagina este atravesado en You sus imagine manos, this pierced in your en hands, sus pies? pierced in your feet. Es un dolor grande, hermano. It's an excruciating pain. Mire, hermano, si a veces con una espina andamos Brother, you get a llorando, little thorn in your skin, you start crying. ¿se imagina ser You clavado imagine con being estos? nailed with this.
en sus manos, in your hands, en sus in pies. your feet. ¿Se imagina usted el dolor, Can you hermanos? imagine the pain? Hermanos, Church, yo creo nosotros debemos I de think we pensar should think más a fondo more deeply, more el profound sacrificio que nuestro on the Dios hizo por sacrifice usted y that por mí. Christ did for you and I. Yo hasta quisiera poner I wish a donde I could quiera put que this voy para wherever I que go, me recuerde y me so it traiga a can mente remind que el me and bring sacrificio to de mind the Cristo sacrifice no of fue Jesus. fácil, hermanos. It's not easy. El sacrificio que The nuestro sacrifice Dios of- hizo, ¿sabe of por qué lo Jesus. hizo? Why did he do it? Why? Porque yo y Because usted you and I, no lo podíamos we hacer. could have not done it. That's right, man. Nosotros no aguantaríamos We este would not have dolor. taken this pain. Él lo tuvo que hacer por usted y por He mí, had to do it hermano. for you and me. Hermano, oiga esta tarde. Here, this Mire, afternoon, cuántas many veces times por niños, por children, jóvenes, for the youth, por líderes, for leaders, por for pastores, pastors, hablando del sacrificio de la cruz, speaking and preaching upon the hablando del crucifixion, dolor que preaching llevó and nuestro teaching about Dios, the pain of Jesus. y volvemos a lo And mismo. we return unto the same act. Hermanos, tenemos que It's meditar time to meditate. cuando leemos la palabra When you de read Dios, the Word of de God. lo que Él hizo por When usted you y por read mí, about what amén. He did for you and I. Y Amen. lo hizo por amor. And He did it out of love. Out of love. Este también es mejor que uno This de is also estos, better than one of these. porque este fue el que This penetró is the one that su penetrated cuerpo, the hermanos, body of Christ por usted y por mí. for you and I. La palabra profética The prophetic word sigue siendo, is still, se sigue cumpliendo, amen, active. y no con los ignorantes, sino con los que Not with the saben, ignorance, but the ones who have the knowledge of Christ. con los que entienden The ones who comprehend el sacrificio de la the cruz, sacrifice of the cross que es para libertar is for liberty de nuestras almas, of our souls, pero no para libertinaje, but amén. not to free in liberty. I mean to sin and liberty. I'm sorry. Amen. Hay que meditar, So we need to hermanos, meditate en esto. in this. Y mire lo que dice la palabra de Dios So en listen to Hebreos what the word tells us 10:28. in Hebrews 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. That's right. He that despises Moses' law Y el shall die 29 by dice, 2 or 3 witnesses. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios How much sore y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado counts the blood of the covenant, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? unholy thing hath done despite unto the Spirit of grace. Esta palabra está pesada, hermano, This word is heavy. This verse is heavy. porque habla Because it talks about de la sangre the blood. del pacto que tuvo que hacer new nuestro covenant, Señor Jesucristo the Lord para que Jesus had to nosotros pudiésemos suffer, so ser you and I aceptables To be delante de an Dios. acceptable offering unto God. Su sangre, la The blood, única que the quita el only pecado one del that takes mundo, away the remission of the world, the sin, es la que nosotros podemos tener por inmunda cuando pecamos. Y aparte de eso, and besides that, we can say it's an unholy thing when we dice que sin. afrenta al Espíritu, It also confronts de the gracia, Spirit of que es el grace, Espíritu Santo, which is the hermanos. Holy Ghost, the Spirit of grace. En esto, hermanos, debemos de meditar. So we should Mire, vienen meditate. días donde va a Days haber are coming. oportunidad de There will be an pecar. opportunity to Va a haber mucha tentación. much temptation. Va a haber In muchas that day, amistades que le van much a friendship. invitar They're going to invite you a pasar un buen rato. to spend a good time in that day. Pero acuérdese But remember de los clavos, remember hermano. the nail.
the nails. Que estos clavos lo detengan, These amén. nails may detain Que you. estos clavos, These nails, espero en Dios, I wait on ni God. en mi vida ni en su vida se nos Hope not olvide. in my life or your life, that we may not Que forget, nos acuérdenos that del we may dolor de remember nuestro Señor the pain Jesucristo. of Jesus Christ, Y que sintamos, that we hermano, may feel, sintamos that we may que lo hizo feel por amor, that He did amén. it out of love for us. No para que nosotros hagamos lo que Not so queramos, as to sin freely, sino para hacer su but for voluntad us to do de Dios, His amén. will. Amen. Vamos a ver su rechazo. Let's see the rejection. Isaías 53:2. Isaiah 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Tender plant, No hay parecer en él, dry ground. He has no ni form, hermosura nor comeliness. le veremos. And when we shall see him, Más inatractivo para que no beauty, le deseemos. that we should desire him. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? What is this trying to ¿Usted ha visto un hombre tell golpeado? us? Have you seen a man beaten? Muchas veces Many times la gente paga mucho dinero por you ver pay a lot of un hombre money golpeado. to see a man get beat up. Vimos los estudios We saw the biblical study de lo del box. upon the topic of boxing. Cómo ha habido hombres guerreros que pelean y acaban con su So rostro strong, and then their face at the end of that fight, irreconocibles, can't even recognize him. sin ni un atractivo. There's nothing attractive Sin about que- that man. O sea, una cosa horrorosa, It's hermano. just a horror scene. La palabra de Dios The dice word que a of nuestro God Señor says Jesucristo that the lo Lord Jesus lo cacheteaban. They buffeted him. ¿Se imagina usted So, más o menos ha visto Try to imagine. últimamente, Lately, no solamente los terroristas que not andan only the encapuchados, terrorists, todas esas personas but all those people que hemos oído historias en that México we've que heard están stories of pasando, in Mexico, we know what they're going through. que nada más encapuchan a la gente y se la llevan, They take the la people, golpean, le hacen lo buffet que them, quieren, do whatever la they want pierden with them. y ya nunca se supo más de They never ellos. heard of that person again that was taken. Hermano, la palabra de Dios dice que a The nuestro word of Señor God tells us Jesucristo that así the lo Lord hicieron Jesus Christ, they también. did likewise with him. Lo golpearon sin They poder beat él him. ver He could see no more. He could see no more. y se burlaban They mocked him. y le decían, And they profetiza para ver quién fue prophesy el que to te see who pegó. was the one who buffeted you. Hermano, su salvación y mi salvación Your costó salvation, my lágrimas, costó salvation sangre, was costó a high dolor. price of tears, of pain, of blood. El regalo más grande que The Dios greatest pudo gift darnos, that God could have given us, porque costó el sufrimiento de because su it caused hijo. the suffering of the child, of his child. Hermano, ¿a usted le gustaría Church, ver a un hijo would de you usted love to see sufriendo? one of your children suffering? That's right. ¿Le gustaría ver a su hijo Would you desire to see your son herido de esa forma? buffeted in this manner, suffering in this manner? Yo creo que no, hermano. I think not. Yo creo que I nadie. think no one. Pero mire, Él lo hizo But por look, usted y he por did mí. it for you and I. Él lo hizo para que He did usted y yo So podamos that you tener and la I may libertad, have freedom hermanos, de acercarnos to come a Dios close to God, Padre, your Father, a recibir a veces las bendiciones To que a veces receive the hasta se nos blessings. olvida testificar Brother, de that we ellas, forget how to even testify of what he did. de todo lo que nuestro Dios hace. Everything that God does. Yo creo sería bueno que en I este think it día would de be good that gracias on que this day viene of Thanksgiving that's coming, le diezmemos a Dios con let's tiempo. tie unto God in time, Le diezmemos a Dios tie unto por God todo lo que Él nos for da, everything that He hermanos, gives us, por todas las for all the oportunidades. opportunities. ¿Cuántas veces ha caído How many y times have cuántas you veces lo ha fallen, and how levantado many times Dios? has He lifted you up?
Créame que con las manos ni los pies las pudiésemos contar. You can't even count it with your fingers and toes of all the times that He has lifted you up. Y Él lo sigue haciendo. And He still keeps on doing it. Y hay una alegría, hermano, en los cielos. In heaven, cuando when one impío, cuando alguien se arrepiente, when one man repents, dice la palabra de it Dios que hay says in the Word fiesta of en God, los it says cielos. it's a feast in heaven. It's a feast. Pero créame que también hay But un believe me, there's dolor also pain. al ver que Seeing Dios ha hecho tantas God cosas por has done nuestras so many vidas things for us, y nosotros le demos la espalda. and we go ahead and give Him our Mirábamos backs. en la escuela We saw dominical la vida Sunday de los school, reyes the life of the kings. que buscaban mejor los médicos They o prefer que to seek buscaban mejor la ayuda del hombre helps a man que buscar a Dios. instead of seeking God. Y cuando buscaban a Dios, And la when they would misma seek palabra de God, Dios the dice Word of God says, que mientras el pueblo estaba en paz, while the el people pueblo were hacía in lo que peace, quería. doing whatever, that's when they want to do whatever they want to do. Pero cuando estaba en But aflicción, when they were in affliction, era cuando buscaban that's a when they Dios. remembered and seek the Lord. Cuando lo tenían todo, But when they had it all, mejor se iban a buscar otros they dioses. seeked other gods. Mejor se iban a buscar otras alegrías, otras Seeked fiestas. other joys, other feasts. Cuando el Dios de la fiesta del God Pori of the grande feast, of the great grand party, está esperando que usted is sea waiting lleno for you del and I to be Espíritu filled with Santo. the Holy Está Spirit. esperando que He's usted dance waiting como for you to David. dance like David. Está esperando, He's hermano, que waiting en cada paso que every usted step you dé, take. así como yo venía Like I pasando, came passing cada up, paso every sintiendo la step, presencia de Dios. feeling the presence of God. No hay más alegría más There's no grande que la greater joy alegría y el than the gozo que joy nuestro Dios nos da. Créame, Thanksgiving yo that fui Christ un gives us. borracho I was a drunkard. y créame que he And tomado el believe me mejor vino. that I've drank the best wine. Hallelujah. Preach it. Un vino que me da A vida, wine that gives me no un vino que life, me quita not vida. one that takes away life. Un vino que me A ayuda wine that helps me a avanzar. to keep on walking. No un vino que Not one me ayuda a descender. That helps. Es un That vino takes que me me ayuda a down. subir para It helps arriba. me ascend up to heaven. Good Lord. I love it. Hermanos, I love it. no hay más alegría There's que la no greater alegría joy que than the joy saber que knowing el creador de los the cielos y la creator of tierra heaven and earth camina de tu lado. walks right beside you. De saber que el creador de los Brother, cielos y just la knowing tierra that the puede creator of poner heaven and su earth mano sobre can tu put his vida hand right y te upon puede your life sanar. and be whole. De saber que en la Just situación knowing que that in tú the te situation that encuentres, you may be found, el creador de los brother, cielos y the la creator of tierra heaven está a and tu lado earth para is right ayudarte. beside you to help you. Hermano, nunca se te olvide Never forget, que Él siempre está a tu lado. He's always right beside you. Que Él siempre está a tu lado. He's always right beside you. Hay un peligro There's a danger que con nuestras acciones nosotros With our mismos lo actions, podemos hacer que se retire we can make him be grieved o hacer que and separate, andemos en gozo los dos. or you can make him be joyful with you. Tenemos un Dios maravilloso, We have a hermanos. great God. He's preaching. Un Dios que puede We estar have a con God usted that He can be with y al mismo you, tiempo puede estar conmigo. and at the same time Puede with estar con me. los pastores. Maybe with the Puede estar pastors. en México, Maybe en up in África, Mexico, en China. Africa, China, Hermano, donde usted quiera nombrarlo, whatever city, state. allí está He's nuestro there. Dios. Amen. Fue rechazado por He was usted rejected y por mí by you también. and by me as well. Porque cuando no lo Because teníamos en when we did nuestras not have him vidas, in our lives, también nosotros lo rechazamos. we also rejected him. We rejected him. Cuán grande y maravilloso es What nuestro great and Dios. powerful God we have. He's great and powerful. Ve lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:9. John 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Good Lord. En el mundo estaba y el mundo por él fue The hecho, world was made by pero him. el mundo no le conoció. Says they knew him not. A los suyos Said vino he came to his own. y los suyos no le His no own le did not recibieron. receive him. Mas toda la multitud dio voces a Many of una the singing to diciendo, them gave he. hermano,
los mismos que no lo recibieron, The same ones that didn't receive him, también ellos lo rechazaron they also rejected him. al no recibirle, Amén, así es. Amen, because they didn't receive him. siendo el creador de los cielos y la He tierra. being the creator of heaven and earth, Y él recibió ese rechazo, he hermano, por received usted y por mí. rejection by you and I. Cuando alguien le rechace a usted, Someone acuérdese, rejects you, remember, no lo rechazan a usted, they don't lo reject rechazan you, al que está en they usted. reject the one that's in you. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Hey, Lord, when Paul was persecuting the church, el Señor le dijo, the Lord told him, Saulo, amen, ¿por tell qué him, me brother Saul, why do you persigues? persecute me? Él no dijo, ¿por qué He didn't say, why do persigues you a persecute Pedro? ¿Por qué Peter? persigues a Why are you los persecuting discípulos? the Él le dijo, disciples? ¿por He qué said, me why are you persigues a persecuting mí? me? Come on, brother. Si un día lo rechazan If one day usted, they reject you, entienda, no es a understand usted, it is es a not you, quien anda con it's the one who usted. walks with you. Hallelujah. Pero cuando nosotros no But when entendemos we don't understand, de tratar de buscar a Dios como debemos de if we don't buscarle, seek God as we should seek Him, a la carne le duele todo lo que le oh, it viene. hurts the flesh, everything that comes in the path. Amen. Luego piensa, no, And then yo, you yo start le thinking, caigo mal. Oh, he doesn't like me. ¿Por qué si yo tengo los mismos derechos Why que do I él? have the same rights as him? Así es. That's how it is. Y hasta la policía queremos llamar And we even want to call para the defender police nuestros derechos. to defend our rights. Pero mire, nuestro Dios But look, God respetó hasta las leyes respected the terrenales, terrestrial hermanos. laws. Él siendo Dios Him being God, nos enseñó el respeto. He taught us respect. Amén. Y por eso es que Amen, nosotros debemos de That's tratar, why we hermanos, should try este libro This de book right here Isaías of Isaiah 53, 53, yo creo es el que I debemos de think it's leer the más one that we seguido, should read more frequently. porque en este libro nosotros In this vemos book el we amor de find Dios por love usted y por of mí. God for you and me. En este libro, hermanos, This nosotros podemos tener We confianza can en have Dios. full Amén. confidence in God. Se está haciendo tarde. It's getting tardy. Voy a pasar a lo que nos dice en su segunda vida, en la segunda We're venida, en talking la about the second palabra coming. profética, In the Isaías prophetic word of 62. Isaiah. 62. Go to 62, brother, chapter 62. He in the aquí book que of Jehová Isaiah. hizo ir hasta lo último de la tierra. Decía la hija de Sión, he aquí viene su salvación, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Amén. Amén. Amen. Palabra Verse profética 11, brother. Verse 11, chapter 62. que nosotros en segunda de Us Tesalonicenses in second book nos of dice en Thessalonians, capítulo 1:10, chapter 1:10. cuando venga en aquel día Oh, when he comes para back, ser right? glorificado Right there, be en glorified, sus, yes, con sus santos and with his y saints, ser admirado en todos to los be que admired, all of creyeren, them that believed. por cuanto nuestro testimonio Because ha our sido testimony creído was entre believed vosotros. among you. Aleluya. En segunda de Pedro 3 dice la palabra de Dios, pero el día del Señor The day vendrá of the como Lord, he will ladrón en la come like a noche. thief in the night. Debemos de estar listos. And we should be ready, watching. En el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser And that all desechas, these things shall be ¿cómo no dissolved. debéis What manner of vosotros andar en santa y piadosa ought ye to manera be de in all vivir? holy conversation and godliness? Amén. Así es de que tenemos que andar We need to walk como la mujer en parto, like the woman in birth, labor, cuidando su salvación con watching her temor y salvation temblor. with Amén. much trembling. No much se fear. crea, hermano, de todo lo que oye y de Don't todo lo believe que le everything you dicen. hear and everything they tell you. Usted cree en la palabra de You believe Dios. in the word of God. Usted créale a Dios. Believe in God, Porque también because nosotros nos podemos we perder can also oyendo perish aún personas que hearing dicen ser de people Dios y no lo son. proclaiming and being godly, which are not. Créame, hay pastores vendiendo las iglesias. There's pastors selling the church.
Créame, hermano, nosotros somos Believe me, we are privilegiados. privileged. That's Amén, right. amén. I believe Amen. it. Yes. Preached here. Mire, Infallible word of yo God. estoy aquí, I'm here. le doy gracias a Dios porque I Él give thanks me ha to ayudado a God. dar He's helped me to testimonio. give testimony. Pero si no, yo no pudiese But if pisar I este lugar. cannot step on the altar. Créame, hermano, Believe me, cuando yo empecé a limpiar la when iglesia, I started to clean the church, yo me quitaba mis I would zapatos, take off my shoes. porque aquí se suben los santos. Here's where the saints come. Siempre lo creía así. I always believed it in this manner. Y más cuando mi pastor dijo, no, no se tienen que subir porque hay muchos cables y eso. Yo hasta descansé, dije, I even no me rested. subo. I'm not getting up on the altar then. No me subo, I'm hermano. not getting up on the altar. Verdaderamente, It's truly este lugar se le ha dado this respeto. place we give much respect. Y es necesario que seamos It is lavados necessary con la that we sangre be de washed Cristo siempre with the blood of que Jesus. vinemos a Always este lugar, we come unto siempre this que place when participamos, we participate, siempre que hablamos de la when we palabra de speak Dios, of the word of hermano, God. tenemos que ser lavados We con la have to sangre be de washed Cristo, by the blood of the Lamb. Señor. porque este lugar es Because this santo, place hermano, is su presencia holy. es santa. He Amén. is holy. Señor. Mire, hermano, Look, esto es todo lo que mi Dios me this is dio. all God has given me. Beautiful. Hay mucho más There's much more de lo que beautiful yo pudiera seguir that I can hablando. keep on speaking on. Beautiful, hallelujah. Pero yo creo esto es suficiente para This is entender sufficient to understand. Thank you, Lord. que el sacrificio que The nuestro Dios sacrifice hizo that the Lord Jesus did no fue cualquier cosa, hermanos. wasn't just any sacrifice. Todo el peso del All the weight pecado of sin, all the weight. lo cargó Él, He hermano. carried it. Señor. Todo el peso del All the weight pecado of lo our cargó Él, sin, He carried it. siendo Él santo. Him being holy, Siendo Él santo, Him hermanos. being holy. Así es de que no tomemos esto So let's not take this a la ligera, hermanos. lightly. Meditemos en esto. Meditate on this. Yo le pido a Dios en este And I momento pray to God in this que moment ponga en nuestros that He corazones may put in our hearts de que en este día de dar gracias this day that we give nos thanks, acordemos de estos clavos and we may remember these nails. y nos acordemos de tomarnos y remember diezmarle a nuestro Señor To con tie tiempo unto God in por time todo lo que Él ha hecho por nuestras for vidas, everything that He's done for our life. que ha sido demasiado, hermanos. It's been a lot. Sí, amén, amén. Mire, si pudiésemos pasar a testificar We could cada all uno de todo testify lo que each ha and hecho every Dios one en nuestras vidas, He's done for our esta lives. noche no nos iríamos This de night we aquí. would not leave this place. Tuviésemos que ocupar a Domino's Pizza o We would algo. have to call Domino's Pizza. No saldríamos de aquí en un buen tiempo. We would not leave this place. Who's calling? Got that right. Hallelujah. Amén, amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Well, God bless you. Señor. Si hay alguien, hermanos, There's somebody here. que yo no sé, pero Dios sabe todas las God cosas, knows everything. Yes, He does. quisiese reconciliar con You might Dios, want to reconcile with the Lord. quisiese hablar con Dios, You want to speak with God. quisiera agradecerle a Dios You want to come and thank God por todo lo bueno que Él ha for every sido. good thing He's done En este for you. día Dios nos Today, perdona, God forgives us. pero podemos comenzar un So día we can nuevo. start a new life Así es, Podemos amén. comenzar We can de start nuevo, hermanos. all over, brother. New Él está en beginning. este lugar. He is in this place. Él está para recibirte, He's Él here to está para receive, ayudarte, to Él está help, para To levantarte. lift you up. Amén. Hermano, no hay que desaprovechar la oportunidad. Amen. Don't belittle this Porque opportunity. acabamos de leer que We en just un abrir y read cerrar de in the ojos Él twinkle puede of an venir. eye, He's Él puede coming. venir hoy en esta He can noche, come right now, en este momento. this moment, Y después de que esta palabra and fue after the predicada, word was preached. nosotros ya no somos más We are ignorantes. not ignorant. Ya oímos We heard lo que Él hizo por what He nosotros. did for Amén. us. Amen. Hermanos, Dios les So bendiga. God bless you. Hasta God aquí mi bless you. parte. And